Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profesor. profe, aquí esperándolo con Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Listo, niños, vamos con la lista rapidito. Arce, Presente. Argüello, Benítez, Presente. Bozada, Burgos, Presente. Buri, Cali, Presente. Chamba, Presente, profe. Chávez, Presente, profe. Cobos, Presente. Cuello, Presente, profe. Fernández, Presente. Perrín, Presente. Flores, Presente, profe. García, Presente, Guzmán, profesor. Buenos días. Guzmán, Presente, profe, buenos días. Papón, Buenos días, presente. León, Profesor, Yelena León tuvo que salir un momentito, llega un poquito tarde, que fue al aeropuerto a dejar a su mamá. bueno, cuando llegue me avisa. Ok. Lucas, Presente, profe. Isaí, Presente, profe. Magallanes, Presente. Mantilla, Presente. Maridueña, Presente, buenos días. Marmoleo, Presente. Buenos días. Martínez, Montalvo, Presente. Mora, Muñoz, Presente. Muñoz Joel, Muñoz Pedro, Presente. Nieves, Ordóñez, Presente, Nieves, presente. Peñafiel, Presente. Pincay, Presente, profesor. Polo, Presente. Mis, Presente. Chimis, Presente. Reina, Presente, profe. Rendón, Presente. Rodríguez, Presente, profe. Disculpe. Rodríguez, Sí, profe. Rodríguez. Arriaga, Presente, profesor. San Lucas, Presente. Tito, Presente. Toala, Presente. Villagómez, Presente. Salavarría, Presente. Zambrano, Presente. listo, vamos con los que de pronto llegaron tarde. Argüello, Bozada, Bozada, presente. Uri, León, Martínez, Mora, Muñoz, Ordóñez, Muñoz, ¿qué, profe? Yo soy Pedro Muñoz. Yo ya dije presente. Muñoz Joel. Ah, ya. Listo. Ya están todos. Gracias. Profe, recuerda lo que le dije de Yelena, que llega un poquito tarde porque tuvo que salir. ¿Qué cosa? Lo de mi compañera Yelena, que ella tuvo que salir en la hora anterior porque Sí, tenía que ir al aeropuerto. cuando ella regrese, me avise y ahí le justifico. Y si no regresa, Ah, que hace falta, se demora. listo, ok. Bien, niños. Secretaria, ¿por dónde anda? Aquí, Master. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué grupo faltarían de exponer? Que nos pusieron la semana.
¿De los temas de la semana pasada? No, del tema de hoy, pero si ya expuso la semana pasada, vamos a dar la oportunidad que expongan otro grupo. Ya, no expuso el grupo del compañero García. Me parece, un ratito, déjame buscar el cuaderno donde apunte, un segundito. Para eso prepárase el grupo del compañero García, que dice la secretaria. Ya, Ok. pero profe, nuestra compañera que también es la que inicia la posición, ella no está ahorita. Nos Oh. falta ese integrante, le dice. Entonces esperemos que regresen. ¿Qué otro grupo, Ujú. secretaria? Profesor, disculpe El del por... compañero Montalvo también, falta exponer. El de la compañera Cobos Secretaria, número de grupo, ¿qué número de grupo? sería el 4 y el 5. Ya, vamos con el 4 primero. Léase quiénes son los del 4. Montalvo, Carlos Tito, Benítez, Fernández y Ronnie Lucas. Listo, vamos con ese. ¿Alguien iba a decir algo? Cuénteme. Sí, profesor, yo, disculpe por molestarlo. La semana pasada no me pude conectar a ninguna de sus clases y no sé si estoy en algún grupo o qué tengo que hacer. Tiene que... Secretaria, mire ese niño que anda perdido. Ponga ahí su número, escríbale a mi secretaria en el WhatsApp y coordine con ella para que ingrese a otro grupo, o si están todos llenos, tiene que formar un grupo aparte. Profesor, una Entendido. pregunta, Muchas disculpe. gracias. Referente al tema de hoy, la exposición va a ser después de que los compañeros de la vez pasada nos pusieron, ¿verdad? No, los compañeros que no expusieron van a exponer el tema de hoy. Ajá, y después de eso va a ser el tema de hoy, la exposición de hoy, la nueva, ¿no es cierto? No, pues ellos van a comenzar con la nueva. De ahí va el otro ya. grupo y si todavía alcanza el tiempo, hacemos que otros grupos participen. O si algún grupo quiere voluntariamente ofrecerse, no hay problema. Si el grupo Sí, quiere- porque nuestro grupo quería exponer también el día de hoy, si no hay problema. A ver, ¿Qué nos si dice? si quiere arrancar hasta que se prepare el grupo 4, arranque usted, comparta la diapositiva. Ya, profesor, ya le comparto la diapositiva, voy a apagar la cámara porque no me deja compartir las dos cosas. Sí puedo, ¿no? Déjeme ver. A ver, ahí ya puede compartir. Ya, profe, A ver. ya le muestro. Bueno, nosotros somos el grupo siguiente. Vamos a hablar sobre la evolución histórica del derecho. Los integrantes son los siguientes. Integrantes del grupo 6 somos Edison Peñafiel, Luis Guzmán, Elis Quincaina, Hermano Rosada y Alison Vélez. A continuación, mi compañero Edison Peñafiel va a exponer el siguiente tema. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el origen de los derechos humanos, algo corto. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa de 1789 bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en la Sociedad. Si le das a la siguiente diapositiva, tengo una foto ahí de cómo se ve Ahí está, la Declaración de los Derechos, así se ve. Ya, bueno, eso era para mostrar la foto nada más. Voy a regresar eso. Ya. Aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada a las culturas occidentales. La Revolución estadounidense siguió los lineamientos de libertad, igualdad y fraternidad de los revolucionarios franceses, con el fin de fundar una nación más igualitaria. Sin embargo, en ese tiempo aún los negros aún no tenían derechos algunos, seguían sin derecho alguno. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, al término de la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un intento de sentar las bases de un orden social mundial. Listo, profe, me toca a mí. ¿Sí me escucha, no? Sí, dele. Bueno, mi tema es la evolución histórica del derecho. Bueno, para hablar de esto hay que remontarnos a cómo fue la creación de las Naciones Unidas. Pues la creación de las Naciones Unidas, o la ONU, se fundó en San Francisco en 1945. 50 naciones aproximadamente se unieron para formar y poner un escudo a la paz. A medida que la Segunda Guerra Mundial terminó, pues se hicieron muchos cambios y se vieron las mejores opciones para tratar de mantener la paz y evitar conflictos en el futuro. Aquí voy a decir una cita que dijeron la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger las generaciones venideras del azote de la guerra.
la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable en la humanidad. Esto se refiere a la Primera y Segunda Guerra Mundial. El código de Hammurabi. El código Hammurabi se da desde el año 1700, mucho antes de nuestra era. Fue uno de los conjuntos legales más históricos y viejos del mundo. Al día de hoy se siguen conservando. Se cree que su antigüedad data de los años 1750 a.C., cuando se escribió a manos de Hammurabi, rey de Babilonia. Las características que tenía este código eran: la sociedad de ese entonces estaba dispersada en siervos, esclavos y personas libres. La pena de muerte era muy conocida entre el pueblo. El código se basa en la ley de Taylor. Era considerado pena de muerte mentir. Esta es una gráfica. Carta Magna Inglesa. En 1215, el rey Juan I de Inglaterra firmó la carta. Esta carta fue firmada por el rey y a través de esta se limitó para ciertas personas el poder, o sea, era solamente limitado, como personas de mandato, de las altas esferas. Como en los monarcas de Inglaterra, otorgó derechos y libertad para el pueblo. Así anda hincapié la democracia. El rey Juan, antes de las presiones sociales en la nobleza y del clero, les concedía estos ciertos derechos hasta ciertas personas, un selecto grupo popular les dio estos derechos que vendrían a ser derecho a la justicia. Ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, sino en virtud de sentencia judicial y con arreglo del rey y del reino. No se podría condenar a nadie por un rumor o una mera sospecha, sino solo por el testimonio de pruebas, como lo hacemos hoy en día. Aquí hay una gráfica de la Carta Magna. Leyes de Indias. Las leyes de Indias son disposiciones promulgadas por la monarquía española para definir la vida social, política y económica de los territorios americanos que pertenecían a la región hispana. Para poder sostener esto legalmente, la corona tuvo que emitir estas leyes para poder llevar esto a cabo. Estas leyes querían habilitar el mejoramiento de las condiciones sometidas a los nativos por medio de prohibición de esclavitud de los orígenes. O sea, quería darle un poco de privilegios a los nativos que estaban sometidos por medio de la esclavitud. Aquí está Freddy de Bartolomé Las Casas escribiendo la carta. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tema le toca a mi compañera Darle Bozada. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional, obligatorio para los estados firmantes, y se limitó a una declaración que fuera tomada como un ideal orientativo para la humanidad. El derecho universal, Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU, que acaba de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuestas a los actos de barbaridades ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la declaración sigue siendo un documento vivo. Es el documento más traducido del mundo. Incluye el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. La Declaración Universal dice que nuestros derechos son derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar, de personas de todos los colores, de todas las razas, etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, creencia, religión, edad o orientación sexual. Ok,
Texto de la declaración. Aquí les voy a hablar un poco de lo que dice, pues no, en este caso el texto, que dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. A continuación, una imagen. Preámbulo. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la historia de la declaración. Pues, este fue el primer proyecto de declaración que se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 estados, de miembros participaron en la redacción final. En su resolución, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General reunida en París aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 8 naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. Hernán Santa Cruz, de Chile, miembro de la subcomisión de redacción, escribió: percibí con claridad que estaba participando en un momento histórico, verdaderamente significativo, donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana. Un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir, lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresión, y a desarrollar completamente la personalidad en el gran salón. Había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual no he vuelto a ver en ningún escenario internacional. Ahora le voy a hablar sobre los redactores de la Declaración Universal. ¿Quiénes fueron? Pues fue un grupo formado por Eleanor Roosevelt, Pen Chun Chang y Charles Malik. Comenzó a redactar la Carta Internacional de los Derechos Humanos con la asistencia de la Secretaria de la ONU. La tarea de formular un borrador preliminar, donde fue encomendada a John Humphrey, que es el director de la División de los Derechos Humanos, de la Secretaría de la ONU, a raíz de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos al presidente del Consejo Económico Social de fecha 27 de marzo de 1947. Este comité de redacción fue ampliado, luego estuvo integrado por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, China, Chile, Francia, Líbano, Estados Unidos, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los fundamentos de las normas internacionales de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos aprobadas en 1948. Han aspirado a un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión, en la lucha contra la injusticia y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos. La declaración supone que el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y los liberales fundamentales son inherentes en todos los seres humanos, inalienables y aplicables a igual de medida de todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres con igualdad de dignidad y de derechos, independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición. El 10 de diciembre de 1948, la unidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. Ahora les voy a hablar sobre fundamentos de nuestro futuro
común. A lo largo de los años, este compromiso se instaló en el campo del derecho, ya que sea en forma de tratados de derecho internacional y principios generales, acuerdos regionales o leyes nacionales. A través de ellos se expresa y garantiza. Un ratito. Siga, ¿qué pasó? No, profe, lo que pasa es que estaban haciendo bulla y fue a arreglar eso. Ya, profe, Mi gracias. compañero. Ya estoy aquí. Ya, dele. Regionales, leyes nacionales, y a través de ellos se expresan y garantizan los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos han inspirado más de 80 declaraciones y tratados internacionales. Un gran número de convenciones regionales, proyectos de ley nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales, que en un conjunto constituyen un sistema amplio jurídicamente, vinculadamente para la promoción y la protección de los derechos humanos. Valores universales. En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos se han retirado los principios básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como su universalidad, independencia, de igualdad y la no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y los titulares de estos. En la actualidad, todos los miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 80% de ellos han ratificado al menos 4 de ellos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la DUDH y del conjunto de los derechos humanos. Gracias. Listo, profesor, esa ya se la exposición, somos el grupo número 6 y muchas gracias. Vamos, secretaria, ¿cuál es el grupo 4? Creo que tocaba, ¿no? Profesor, si no están listos, ahí entramos nosotros. Usted lo desea. A ver, dele usted. A ver, Ismael, comparte pantalla. Listo. ¿Se ve? Parece. Ok. Okay. Buenos días, ya empezamos. Dale, tú o yo, no sé, como quieras. Dale, Ismael. Ok. Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a hablar sobre, pues, los derechos humanos. Nuestro grupo es el número 5. Los integrantes somos es Ana Cali, Fausto Nieves, Pedro Muñoz, Vincent Gallanes, Marcelo Chamba y yo, Ismael Rendón. Ok, grupo número 5. Vamos a empezar hablando sobre los derechos humanos. Digo, el origen de los derechos humanos. Ok, para hablar de los derechos humanos, voy a hablarles, primero que todo, voy a tocar los 3 puntos. El primero es el origen del derecho humano. El primero es la teoría teológica, autor Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII. La segunda es la teoría contractualista, del autor Jean-Jacques Rousseau. Teoría sociológica de Karl Marx Weber y Emile Durkheim. Ok, la teoría teológica. Veamos qué nos dice la teoría teológica. Bueno, la teoría teológica está fundamentada principalmente por el Santo Tomás de Aquino, un fraile teólogo y filósofo católico del siglo XIII.
muy conocido por hacer compatibles, por hacer compatibles las ideas Aristóteles, las ideas de Aristóteles. Disculpa que me estoy. Por hacer compatibles las ideas de Aristóteles con sus teorías del catolicismo. Esto generó un impacto muy importante en sus tiempos, ya que en la teoría teológica él explica que el derecho nació de Dios y que el hombre conoció el derecho por medio de la revelación divina. Eso quiere decir que el derecho es creado por el mismo Dios y por lo tanto es algo eterno que no cambia. O sea, fue una persona muy creyente a Dios y decía, si esto está escrito así porque lo escribió un ente divino, en este caso Dios, eso tenía que ser así ya, y no se podía contradecir, porque ya iba en contra de los derechos, y ya se generaban conflictos. Ahora vamos a hablar sobre la teoría contractualista. Ok. La teoría contractualista de Rousseau. A ver, según la teoría contractualista, el hombre primigenio, es un hombre bueno sin maldad, pero que a medida fue acumulando bienes y riqueza. Bueno. Ok. La teoría de... Perdón, ¿Te sientes deme un bien segundo. o si no para que continúe otra persona? Deme un segundo, por favor. Solo voy al baño un ratito y regreso. No cambien, no voy a cambiar de esto porque quiero hablar. Vale, solo 20 segundos, por favor, profesor. ¿Sí? Vaya, joven, vaya. Como había con otros quiere decir que fue libre de tantos grupos, los cuales por voluntad propia empezaron a seguirlo por forma. A ver. Ok, listo, volví. Ok, vamos a hablar sobre la teoría contractualista de Rousseau. Según Rousseau, el hombre primigenio es un hombre bueno sin maldad, pero que a medida que fue acumulando bienes y riqueza, fue necesitando de códigos de conducta. A esto se refiere a los hombres de alto valor que, pues, son líderes, ¿no? Gracias a esto, ellos fueron haciendo amistades, se podría decir, entrelazando grupos, y como el tipo era como que el más relevante, el que tenía más poder y autoridad, ellos se querían beneficiar pues de esos bienes, ¿no? En este caso sería de su autonomía ya. Espérense. Para formar parte de su autonomía, a la configuración de una voluntad general. Ok, esta voluntad que se crea, es el estado contractualista. Se crea el estado contractualista cuyas cláusulas no se pueden modificar. ¿Por qué? Porque si, digamos, este tipo era el líder, ¿ya? Él, como les estaba diciendo, él generaba sus propias, digamos, normas dentro de su grupo. Los chicos tenían que seguirlos. ¿Por qué? Porque caso contrario, el tipo podía despojarlos de sus, en este caso, derechos. No derechos, sino que derechos dentro de su grupito. Ya no estoy hablando de derechos humanos, que eso ya es más principal para él, o sea, más personal. O sea, ¿qué es eso? Teoría sociológica. Según el pensamiento de Aristóteles, uno de los grandes filósofos, mencionó que el ser humano es
un ser social por naturaleza, es decir, que los humanos necesitamos de otros humanos para convivir. Por tanto, no pueden haber un hombre que no viva en sociedad. Ese es el pensamiento que dio Aristóteles. En estos tiempos ya se podría contradecir eso porque pues conocemos que no todas las personas son sociables en ese aspecto, aunque sí quieran. Pero en ese tiempo Aristóteles dijo eso, un gran filósofo, por cierto, que marcó mucho la historia de los filósofos. Ok, ahora observemos un poco la sociedad antigua. En la sociedad antigua tenemos claro que cuando se originaron los derechos, bueno, no, espera, estoy equivocándome ahí. En la sociedad antigua tenemos en claro cómo se generaron los seres humanos. En este caso, yo les voy a decir que yo creo pues en la teoría de, en este caso, la evolución, la de los simios. No importa fuera de la creencia que ustedes tengan de si los humanos fueron creados por Dios o fueron creados a través del Big Bang, que es la teoría científica, la cual sí está más respaldada. Eh, pues fuera de esto, voy a darles un ejemplo de por qué, de cómo fue que se originó pues esto de los derechos, cómo fue el primer asentamiento. O sea, vamos a darnos un ejemplito ahí súper curioso ahí. Vale, imagínense ustedes imagínense en una isla ya. Es que no hay un dibujo. Si tuviera una pizarra lo estaría dibujando ya. Ah, no, sí puedo dibujar, pero es que es muy complicado con el lápiz aquí. Pero voy a tratar de hacerles un dibujito aquí medio rarito. Imagínense que este es una persona, es un grupo de personas, ¿vale? Son 1, 2, 3 y 4 personas. Una que está por encima de estos dos. Son 4 personas, digamos que están solas en una isla, ¿ok? Estas 3 personas van a elegir un líder. Supongamos que el de aquí va a ser el líder, el de acá arriba, el líder. Ok. Entre estas personas se van a dividir las tareas. En este caso, este personajito de aquí va a ser el que va a recolectar la comida. Comida. El de acá va a ser el que se encarga de hacer la comida, prepararla, de limpiarla. Si es un león o algo, tienen que limpiarlo, abrirlo y eso. Y el de acá va a ser el que va a ayudar a a conseguir la comida y a defenderlo de las amenazas, porque recuerden que si es en una isla van a haber de todo tipo de cosas, de animales. Ok, el líder, en este caso, voy a borrar ya esto, ya tenemos en claro esto. En este caso, si se dividen las tareas, a cada uno le va a tener que pues, pertenecer un plato de comida porque todos participaron en esto, ¿no? Todos tienen su platito de comida, todo chido. En este caso, ¿qué pasaría si este tipo de aquí le roba la comida al otro tipo de acá? Automáticamente se generaría un conflicto interno en ese grupo, lo que ocasionaría una reacción del líder. Automáticamente este personaje de aquí iría a hablar con el líder y le diría que pues no está bien que el otro tipo le robe, pues porque onda, el man también hizo de su parte y que se le coma su comida está muy mal. Entonces, ¿qué pasaría ahí? A este tipo de aquí se le despojaría de sus derechos de comer por, digamos, un día o una semana, no se podría. Un día sin comer y sin tomar agua o sin salir y dejarlo ahí. Bueno, se despoja de su derecho principal, ¿no? Entonces, esta era una de las formas que usaban ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Antiguas sociedades, no, sí, sociedades, grupitos ya. Entonces, con eso me estoy refiriendo a que la teoría sociológica nos quiere decir que, un momento, ese concepto lo tengo aquí, solo quiero la palabrita para guiarme. A ver. Ah, vale, aquí está. La teoría sociológica nos explica que el derecho nace como una construcción de la sociedad, a partir de la necesidad del ser humano de ordenar su conducta. Ok, gracias. Ahora a continuación va a exponer sobre el mismo origen del derecho la compañera Ana Cali. Bueno, yo voy a exponer sobre las fuentes del origen del derecho
Cuando se habla de las fuentes del derecho, se está aludiendo al origen y las formas de expresión del derecho positivo. Esto es como el sistema de normas, decisiones impuestas, tuteladas, como el poder del social, institucionado, que componen el sistema normativo, que se lo denomina derecho positivo. La expresión de fuentes del derecho se adjunta a la jurística alemán de Karl von Sandi, que haría acuñado con la denominación de mediados del siglo XIX. Para sostener el derecho se originaba de una fuente, la cual el concepto no era otra cosa que el espíritu del pueblo. En materia que nos ocupa la expresión de la fuente, según la explicación de la jurística Claude de Pasquier, era citado por Humbert, crea que una atmósfera basada exactamente para remontar a la fuente de un río es busca de un sitio donde las aguas rebanan en la tierra. Del mismo modo, adquirir sobre la fuente de una regla jurídica es buscar sobre el punto de la cual había salido las profundidades de la vida social en el aparecer de la superficie del derecho. Sin embargo, estos autores comparten la idea de expresar la expresión del fuente del derecho, así como la vía ejemplar, como para Hans Kelsen, no corresponde porque es una expresión figurada, superlativamente como ambigua, que se emplea solamente para designar los métodos de creación jurídica, costumbre, legislación. Esta última como de sentido amplio, que se le hacía comprender también como la creación del derecho a través de los actos judiciales. La administración La administración y de estas fuentes son de naturaleza de manera jurídica, están en la esfera de sociológica, que confirman de que antes se consideraba como las fuentes materiales de algo indirecto. Dichos factores están directamente relacionados con el contenido de las normas. Así, las fuentes materiales son todos aquellos elementos que son como una forma de mediática o más o menos remota, que influyen en la génesis, transformación y la degorración del derecho, como se extiende el lado de Catenazi, planteado como cuestiones de relaciones como la justicia, la equidad, la seguridad, el orden y el bien común. Y así también tenemos en la siguiente diapositiva, como antes le estaba hablando sobre las fuentes se clasifican en la legislación, en las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina y también en las fuentes materiales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fausto Nieves y voy a hablar sobre qué es la Declaración de Derechos Humanos. La Declaración de Derechos Universales, Humanos, DUC, es un documento que sirve para el Plan de Acción Global para la libertad e igualdad protegida de los derechos en todas las personas, en todos los lugares. Esta está concebida por primera vez en el mundo que tenía un documento acordado globalmente que señalaba todos los seres son libres e iguales con independencia de su sexo, color, creencias, religiones u otras características. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis. Todos los estados tienen, con independencia de su sistema político, económico y cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación. Como lucha Amnistía Internacional de los Derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La DUC es la piedra angular de los derechos, por lo que se
por lo que Amnistía y los 7 millones de personas que integraban su base de poder luchan día así y día también. Más de 50 años después de su función, seguimos actuando y haciendo campaña en favor de la justicia, la libertad, la verdad y la dignidad, donde quiera que se nieguen. Gracias. Buenos días. Hoy se me está yendo. Buenos días con todos los presentes. Yo voy a hablar sobre derechos de la primera generación. Los denominados derechos de la primera generación son derechos civiles y políticos, como la libertad de credo, libertad de expresión, el derecho al voto y derecho a no sufrir malos tratos, etc. Los derechos de la primera generación, en inglés, First Generation Human Rights, bueno, no sé mucho inglés, son derechos individuales que corresponden con los derechos civiles y políticos. Surgieron con la Ilustración, con el proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica y con la Revolución. Bueno, no se ve Rebo porque está tapado con la imagen. Curiosidades de la primera generación. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 son dos de los primeros documentos que son reconocidos derechos civiles y políticos. Estos derechos quedan compeinados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Algunos derechos de la primera generación. Libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y la seguridad jurídica. Los hombres y mujeres poseen derechos iguales. Derecho a una nacionalidad y a una nacionalidad. Bueno, derecho de asilo en caso de persecución política. Gracias. Buenos días, a mí me toca sobre la Declaración de los Derechos Humanos de la Segunda Generación. De la segunda generación, los derechos son los económicos, sociales y culturales. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí también se han denominado derechos de segunda generación. Siguiente. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que en el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia. Solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos. Aquí están los derechos de la segunda generación, que son todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. Y la última, la educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Gracias. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la A ver, Declaración un de los Derechos ratito, Humanos. estudiante, regréseme 2 diapositivas a la primera generación. Bien, solamente para reforzar, ¿no? ¿Cuándo fue firmada? Puede estar entre las preguntas. Póngame la primera nomás. Firmada la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la fecha fue oficial 1948. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que originó esta Declaración de Derechos Humanos? Si los derechos humanos, la humanidad tiene cientos de años de existencia. ¿Por qué recién en 1948 se dieron acontecimientos para que se firme ahí recién una declaración? ¿Y por qué han ido evolucionando a tener varias generaciones de derechos humanos? ¿Por qué han ido evolucionando hasta tener la segunda, tercera, cuarta generación de derechos humanos? Esa es la pregunta que nos... Digan, ¿alguien tiene una idea? Cuénteme, Julio. Alzó la mano. El principal motivo podría ser por las guerras que hubo. También Por la Primera Guerra alzó Mundial. Eddie, después le doy. Deme, Julio, dele. Listo. Ya, las principales razones podrían ser por las guerras, por la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que en estas de aquí se vio la deficiencia a la hora de aplicar los derechos humanos, ya que hubo tortura de ¿cómo se llama?, de prisioneros de guerra, y básicamente se ignoró todos los derechos de las personas, tanto inocentes como soldados, a esa hora. Eso, cuando terminó la guerra, impulsó a las Naciones Unidas, que se formaron de la alianza de los del eje para luchar contra las fuerzas alemanas, a formular una nueva gestión sobre leyes que no puedan ser violadas en estados de guerra. Eso fue lo que propulsó que haya una nueva reforma, un nuevo cambio en los derechos de las personas, para que ahora sean aplicados correctamente. De hecho, definitivamente, más que las 2 guerras, fue la segunda la que causó eso. La primera, cuando pierde Alemania, obviamente, de acuerdo al Tratado de Versalles, creo que fue, se mantuvo controlada aparentemente Alemania. El problema es que hubo el populismo de derecha que trajo Hitler, captó el poder, y entonces en ese momento comenzó a gobernar el nazismo, que derivó en la supuesta, entre comillas, recuperación de Alemania de los territorios que perdió en la Primera Guerra, de territorios aparte que consideraban que eran alemanes por historia, por tradición, o por lo que sea, e inclusive pues vino el desastre de tratar de matar a los judíos, que eran considerados por ellos como una raza inferior, cuando no es así, todos sabemos. Entonces, ese odio y esa maquinaria propagandística de Hitler, ese odio a los judíos, derivó pues en las matanzas que nosotros conocemos. Ahora, pero no necesariamente con el eje, como usted dice. El eje, usted se está refiriendo a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, a los aliados, pero está también Rusia del otro lado, porque Rusia es la que realmente llega a Berlín y gana la guerra. Después llega a Estados Unidos, y ahí es cuando llegan a un acuerdo los aliados con Rusia de repartirse Alemania, para también evitar de una u otra manera que vuelva a ocurrir un acto de guerra o una tercera guerra mundial. Entonces ahí es que nace la Alemania occidental con la mitad de Berlín, y la Alemania oriental
¿no? Con la otra mitad de Berlín y el resto de Alemania, hacia Rusia, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué Rusia entra a la guerra? Bueno, Rusia entra a la guerra porque Alemania había firmado un tratado, Hitler con Mussolini, con Stalin, había firmado un tratado y no lo cumplió y lo invadió y casi le gana, ¿no? Es muy interesante la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo vemos como interesante nosotros porque vemos inclusive hasta las películas, pero imagínense vivirlo eso, ¿no? O sea, debe ser terrible, ¿no? Debe ser terrible vivir todo eso que vivieron esas personas en esa época. Entonces, al invadir Hitler lo que es Alemania, y al ser repelido por Alemania, por Rusia, y Rusia irle ganando terreno, recuperando terreno de ellos, y después meterse en Alemania y vencerlo, hace que se tenga que repartir la Alemania. Y se crean las dos, la Alemania socialista, que es la parte que le correspondía al Estado comunista de Rusia, y la parte liberal, capitalista, que es la Alemania occidental. Y ahí se crea el famoso muro de Berlín, que en 1990 fue eliminado después de tantos años, y obviamente pues se reunificaron las Alemanias. Ustedes en el 90 no nacían, todo es cuestión de historia, ¿no? Yo ya tenía 14, 15 años en el 90, y vivimos de pequeños, de jóvenes, ese cambio histórico. Yo me acuerdo que inclusive los primeros mundiales que vi, que tuve uso de razón futbolística, había la Alemania occidental y la Alemania oriental. Habían dos selecciones que competían, ¿no? O sea, es increíble. Y después pues se unificó y ya había solamente una sola Alemania como la conocemos hasta ahora. Que bueno, enhorabuena, siempre debe ser una sola Alemania, pero siempre cuidando que no vuelva a pasar lo que ya pasó una vez. Entonces en el 48 ya nace la idea de una declaración de derechos humanos para que no se vuelvan a dar esos eventos. Hemos visto en los 1 o 2 generaciones que estaba topando los compañeros, que entre los principales está el derecho a la vida, que no se respetó a los judíos, y no solamente a los judíos, porque Hitler y la Alemania nazi mataban a los discapacitados, mataban a cualquier persona que no fuera blanca o raza aria, mataba a los homosexuales, mataba a los políticos opositores, mataba a los comunistas. Hay gente que se confunde, más que nada los jóvenes. Es que el partido nazi es el Partido Nacional Socialista. Es que no era el socialismo que conocemos ahora, ¿no? Era un partido de extrema derecha, ¿ya? Que no era realmente socialista. Nacionalista sí, pero no era socialista. Entonces era de Clasista, se podría decir. No era social, digamos, todo No era el fascismo, por ejemplo, no de clases sociales, en que la Alemania nazi era la raza aria, la raza superior. A eso se quiere referir con socialismo, es social. Algo así. De clase social. Muy bien, es que no, yo sí he escuchado más que nada en campañas políticas anteriores que los chicos se confunden mucho. Ay, ¿quieres que regrese al socialismo los nazis? No, no es así. Tanto así que ahora que está peleando Ucrania, que Rusia dice que hay comandos nazis dentro de Ucrania, sigue la disputa después de tantos años entre los nazis que quedan o la gente que sigue esa ideología con respecto al socialismo de Rusia, ¿no? O sea, es increíble. Y es más, miren que, y eso vamos a hablar después, los derechos son medios ambiguos. O sea, los derechos para mí cuando me convienen y los derechos al otro no. Por ejemplo, Rusia y Ucrania están metidos en una guerra. ¿Qué hace Estados Unidos sancionando a Rusia? Alguien lo nombró policía del mundo. ¿Qué hace sancionando a Rusia? Son problemas de ellos, geopolíticos, de intereses económicos. Cuando a Estados Unidos no le conviene un país, por ejemplo, China sancionó a Huawei y sanciona porque no le conviene, porque le quita mercado o porque está perdiendo sus empresas transnacionales. Profe, disculpe que le interrumpa una pregunta que le quería hacer. La guerra esta de Rusia con Ucrania es por parte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que tuvo que ver, ¿verdad? Es una guerra que esta es una opinión personal, ¿no? Es una guerra que es que aparentemente Ucrania estaba atacando los territorios que no querían ser de Ucrania, sino querían ser rusos. Son territorios prorrusos, territorios como Donbass, hay otros dos territorios, haga cuenta que son como estados, como países dentro de Ucrania, y que se querían separar,
¿no? Así como abajo hay la península de Crimea, que también se separó, que hizo inclusive un plebiscito y ya se hizo de Rusia. Entonces, eso eran ciudades que, o territorios o países que dentro de Ucrania querían pertenecer a Rusia. Y siempre Ucrania los atacaba. Entonces, llegó un momento en que Rusia dijo, no, vamos a intervenir y recuperar esos territorios. Para que la guerra se ha ido más allá, que ha llegado hasta la capital de Ucrania, Kiev, ya eso es otra cosa. Pero por último, un problema regional que se hizo mundial, porque hay intereses creados ahí, de obviamente Estados Unidos, a tratar de, para mí, no es por Ucrania, es por controlar a Rusia. Porque si usted ve la hegemonía, y lo vamos a ver cuando veamos el mundo bipolar, ya no es bipolar, es multipolar. ¿Cuáles son las grandes potencias y que a veces están en, bueno, no a veces, siempre están en conflicto? En los años 90 era Rusia con Estados Unidos, clarito, definido. Ahora es Estados Unidos de un lado, con Alemania, los aliados, Inglaterra más que nada, ¿no? Y del otro lado está Rusia, China, ¿no? Que son los dos que le hacen la mayor competencia mundial ¿a quién? A Estados Unidos. Inclusive en las empresas, en las transnacionales. Tanto así que miren que han querido bloquear, y ese es un problema, Estados Unidos siempre bloquea a quien no comulga con él. Al que comulga con él, bien, venga acá porque usted me deja entrar a mis transnacionales, está tranquilo. Pero a quien no comulga con él, simplemente lo bloquea, lo declara. Miren, el ejemplo de Venezuela, Maduro supuestamente es narcoestado, es terrorista, es un mal presidente, ¿verdad? Y ya lo tenían bloqueado, auspiciaron a Guaidó, un opositor que se autodeclaró presidente y nunca fue presidente, le bloquearon las cuentas de Venezuela, le confiscaron el oro, y ahora Estados Unidos fue hace unos meses a pedirle petróleo a Venezuela, porque ya Rusia no le está vendiendo petróleo a Estados Unidos. Entonces la necesidad hace que cambie el discurso. Y ahora sí, Maduro ya no es malo, ya no es terrorista, ya no es narco, ahora Maduro sí es un presidente. O sea, ¿por qué no fue a pedirle a Guaidó si Guaidó era el presidente? ¿Se acuerdan que todos los acólitos y los seguidores de Estados Unidos reconocieron, hasta nuestro presidente en esa época, lo reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela? Y ya daban como presidente de Venezuela a Guaidó. Hasta lo invitaron a Guaidó a ciertas reuniones de país. Pero no era el presidente. Eso es un golpe de Estado. Pero la gente no lo dice, la prensa no lo dice, pero eso es un golpe de Estado. Porque el presidente electo, quiera o no le guste, es Maduro. Y es así. Entonces, por eso le digo, en lo que es la geopolítica hay que ver un poco, ¿no? Porque a veces los derechos no son respetados. Ah, es que los derechos humanos, el derecho a la resistencia, pero cuando uno es gobierno, ya no te gusta que salgan a hacer marcha, ya no es lo mismo. Entonces, bloquear a Rusia para mí fue una mala estrategia, mala jugada, porque Rusia no es un país pequeño. Rusia es un país grande, es una potencia mundial, potencia espacial, porque tiene llegada al espacio exterior. Entonces, ¿qué pasará ahí? Ya la verdad no es tema ahorita, tal vez lo veamos más adelante cuando veamos mundo bipolar y cuando veamos multipolar y también cuando veamos lo que es globalización, porque la globalización también ha repercutido, las medidas y las sanciones a Rusia ha repercutido en la globalización a Rusia y le ha rebotado a los países occidentales. Porque Rusia le ha dicho, bueno, el gas que te vendo me lo tienes que pagar en rublos, no en dólares. Entonces eso le quita hegemonía al dólar y le regresa hegemonía al rublo con respecto a las sanciones. Porque los otros países también reaccionan. Y se genera un bloque. China apoyó a Rusia, otros países han apoyado a Rusia, otros países están con Estados Unidos. Entonces, y eso no está bien. O sea, el discurso del mundo debería ser unión. Pero como hay intereses económicos, siempre va a haber esa pelea entre los países y por los intereses, no por los derechos. Porque si fuera por los derechos, hay el derecho a la libertad. O sea, yo quiero que la gente sea libre y bloqueo. Quiero la libertad de Cuba, pero está bloqueada 62 años Cuba. O sea, combato fuego con fuego o con gasolina. O sea, quiero libertad para un pueblo, pero lo combato y lo bloqueo para que pase hambre, para ver si hay un golpe de Estado y derrocan al presidente. Entonces, hay una dicotomía ahí. Pero regresando al tema de los derechos, nace esa necesidad de tener claro los derechos para que no vuelva a pasar.
e inclusive se crea pues, ¿no? la Corte de Derechos Humanos y todo demás, para donde te pueda acudir la población o los países a reclamar si se han violado o si se violan esos derechos, ¿ya? Que son universales. Son derechos de hombres y mujeres y de todos. No es solamente de un sector, no solamente de ricos, de pobres, no solamente de derechos de blancos o de color, o sea, es derecho de todos, por eso son derechos humanos y deberían ser respetados por todos los gobiernos del mundo. Hay mayor o menor cantidad ciertas desviaciones que no se cumplen, pero en términos generales, como lo dijimos al principio, eso se dio por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que se violaron muchos derechos. El principal que se violó es el derecho a la vida. Lamentablemente Hitler mató no solamente a los judíos, mató a la gente discapacitada, mataban a gente opositora comunista, mataban a periodistas, mataban a un sinnúmero de gente que no estaba de acuerdo con la línea de gobierno de Hitler, simplemente la mataban. Y a los que ocupaban los países que conquistaban, los países que invadían, también los mataban. Eso es lamentable y eso es lo que no quiere el mundo que vuelva a ocurrir. Y por eso se creó esto de derechos humanos. Y arrancamos con las primeras, póngame la diapositiva de la primera generación. Profesor, disculpe, el compañero tuvo un problema, no creo que ya llegó, no sé. ¿Qué pasó? ¿Me puede ayudar? ¿Ya llegaste, Ismael? Profe, disculpe, es que tuvo una fuga de gas y casi llega a mayores, entonces me tuve que ir por un momento y casi no escuché lo que usted dijo. Pero ahorita reviso la grabación, no se preocupe. No se preocupe, yo la grabación la termino y la subo el fin de semana, porque ya como está editada, ya tengo más tiempo para solo subir los archivos. Entonces el fin de semana subo, ahí ustedes lo pueden revisar, no hay problema. Dale, muchas gracias, profe. La diapositiva de la primera generación para hacer referencia a eso. ¿Algo va a comentar el compañero? Dígame. No. Justo eso le iba a comentar, pero ya no. Dele. No. A ver, disculpe, es que justo eso le iba a comentar lo de mi compañero, pero ya lo aclaró él, que ya ahorita ya está todo mejor. Profe, ¿cuál quiere? La de... La primera generación. El origen del derecho, desde el cero. No, por ahí vi la segunda generación y ahí tiene que estar antes los derechos de la primera generación. Generación de derechos humanos y la siguiente. Bueno, a ver, primero es una declaración universal de derechos humanos. Y marca un hito porque por primera vez se presentó, después de tantos años y tantos problemas, tantas guerras, se presentó como un convenio de normas que rijan nuestra conducta a nivel mundial. Y donde los ciudadanos podamos reclamar si pensamos que nuestros derechos están siendo vulnerados. ¿Ya? Y a nivel internacional, no solamente, si usted algún derecho, por ejemplo, a la educación, al libre tránsito, usted tiene el derecho al libre tránsito, usted puede ir por cualquier parte del país, salvo cuando hay un estado de excepción, que constitucionalmente es dable que te restrinja la movilidad. Por ejemplo, si te apresan sin ninguna boleta, te están secuestrando, ¿no? O si no te dejan pasar por algunos sitios sectores, te están atentando y tú puedes demandar a nivel nacional, y si no eres escuchado, puedes demandar a nivel internacional porque han violado tu derecho al libre tránsito. ¿Okay? O el derecho a la vida, si es que matan a algún manifestante o matan a alguna persona, las instituciones del Estado están atentando contra los derechos a la vida de las personas. Entonces, por eso es que nace este compendio de normas que deben ser, no son leyes, pero son normas que nos ayudan a regir el comportamiento de nosotros los seres humanos. Bien, sigamos con la diapositiva que se nos pasa el tiempo. ¿Dónde se quedó? Entonces, le voy a hablar sobre, justo ahí, pero ya, te pasaste. Yo les voy a hablar sobre los derechos de la tercera generación. Lo último, Ismael, las 3, 4 últimas. Antes. Ahí. Declaración. Pongo el anterior. Eso ahí. Declaración de los derechos humanos de la tercera generación. La anterior, Ismael, la anterior.
Ya, otros llamados derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. La paz, civiles y políticos en desarrollo, tienen que ver los económicos, sociales y culturales, en el medio ambiente, de cooperación entre los pueblos. Siguiente. Las características. Pertenecen a un grupo impreciso de personas que tienen intereses colectivos comunes. Uno de los derechos son la ley a regular la calidad de los servicios ofrecidos, prestados a la comunidad, así como la información que le suministra al público en su comercialización. El Estado debe velar por el espacio público, tanto por las áreas urbanas y rurales. Todas las personas tienen derecho de gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participación de la comunidad de la decisión que pueda afectar. El Estado planifica el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible y su conservación. La prohibición, la prohibición de la fabricación e importación y la posesión de las armas químicas y nucleares, así como introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos. Gracias. Eso es todo, profe. Bien, ahora sí está listo el grupo 4. Nuestro grupo, profe, nuestro grupo. Sí, profe, el grupo 4. Ya, dele el 4, que ya estaba demorando mucho el 4, dele. Yo sé que se quieren ofrecer otro grupo, pero no alcanza el tiempo. Dele el 4. Alguien ya está compartiendo pantalla, no nos dejan compartir. Sí aparecía, pero no, pero ahí apareció ya. Listo. Buenos días, yo voy a presentar el grupo. Vamos a hablar lo que es origen y evolución de los derechos humanos. Los integrantes son Hernán Montalvo, Carlos Tito, Cristina Benítez, Ronnie Lucas y Jesús Fernández. A continuación, mi compañero. Buenos días, profesor, compañeros. Yo voy a hablar sobre lo que es el origen y evolución histórica de los derechos humanos. Tenemos que los derechos humanos surgieron ante la inexistencia de una ley que limite ante la acción abusiva realizada por parte de algunos nobles, mandamases, etc. Ante el descontento existente por parte de varios esclavos o grupos sociales, estos se sublevaron para que exista una igualdad de trato entre las personas. Pero después de varios intentos por cientos de años, en 1215, se realizó la primera aproximación a lo que actualmente se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue la Carta Magna de Inglaterra. Esta Carta Magna estuvo basada en la naturaleza del hombre, la cual proponía la igualdad en el trato y castigos justos para todas las personas que cometiesen delitos. Tenemos que en el siglo XX, tras concluir la Primera Guerra Mundial, proliferaron nuevas declaraciones que de una manera u otra proclaman y protegen los derechos humanos. Pero la vocación de dimensiones internacionales de lo que son los derechos humanos, aunque sea con contenidos parciales, se adquiere con la Declaración de los Derechos del Niño o Declaración de Ginebra. Esta fue adoptada en 1924 por la Sociedad de Naciones, germen de lo que posteriormente conocemos ahora como la ONU. Siguiente día. El impulso decisivo de los derechos humanos es una consecuencia directa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues la aparición de la Carta Atlántica, surgida de un encuentro entre Churchill y Roosevelt en un barco de guerra, que fue en 1941, dio como fruto en enero de 1942 la Declaración de las Naciones Unidas, por la que 26 estados aunan sus esfuerzos para luchar contra las potencias nazifascistas.
comprometiéndose a crear, tras la conclusión de la guerra, una organización internacional que trabaje por la paz mundial. Terminado el conflicto bélico, se firma la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945, que fue el primer tratado internacional cuyos objetivos se basan expresamente en el respeto universal de los derechos humanos, a la que sigue el Acta Constitutiva de la UNESCO. Ya. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva, compañero. Buenos días, mi nombre es Hernán Montalvo y yo voy a proseguir con el tema de mi compañero. La idea de que existen derechos inherentes a la condición humana ya se encontraba en algunas culturas antiguas, aunque cada una de ellas les concedía una connotación propia que varía en la función de sus tradiciones y escala de valores. Grecia y Roma, por ejemplo, aunque fueron civilizaciones pioneras en los temas con los valores democráticos y el derecho jurídicos, respectivamente, no reconocían la libertad de los esclavos ni el papel político de la mujer. Lo más parecido a una Carta de Derechos Humanos, redacta antes del nacimiento, fue el documento del rey Juan I en Inglaterra. En 1215 estableció el derecho a la vida de cada ciudadano de su reino. No obstante, fue a partir de la Revolución Francesa cuando se empezó a hablar verdaderamente de los principios naturales de la condición humana, los cuales darían lugar a numerosas constituciones y tratados en este sentido. La más notoria fue sin duda la Declaración de 1948, aprobada por la ONU en París. Siguiente diapositiva. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. El poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Nos inspira para continuar trabajando y así garantizar en todas las personas puedan lograr la libertad, la igualdad y la dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. El trabajo de las Naciones Unidas comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se complicó posteriormente para incluir a la representante de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiaran de aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturas. Después, la declaración fue debatida por los miembros de la Comisión de los Derechos Humanos, la ONU, y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. Gracias. A continuación, mi compañero. A mí me toca hablar sobre el origen y evolución de los derechos humanos. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. Conquista Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Carta Magna. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firmó el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Independencia de América. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. Revolución Francesa. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié
en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de los continentes, los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. Mahatma Gandhi. Hasta que Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. Declaración Universal de los Derechos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre qué entendemos por derecho en la actualidad. La Carta de los Derechos Humanos de 1948 sigue siendo nuestra gran referente en este tema. Su vigencia se explica porque los 30 artículos que la conforman son el resultado de un consenso entre los documentos previos y los representantes de los países que tomaron partido en su proceso de gestación. La base del derecho es que su postulado es válido tanto en la coyuntura actual como en cualquier otro momento histórico, es decir, es algo que va más allá de las circunstancias y que perdurará. Sin embargo, eso no quiere decir que los derechos no puedan ser actualizados. Tras la declaración de 1948, la ONU elaboró una serie de pactos que en las décadas siguientes reafirmaron el cumplimiento de los derechos incluidos en la Carta original. Aparte de lo anterior, desde la década de los 80 se habla de la necesidad de ampliar la concepción de derechos y de anexar a ella otros relacionados con el cuidado y la preservación del medio ambiente, uno de los temas que más preocupan en la actualidad ante el avance de fenómenos como el cambio climático. Algunos autores han propuesto que se incluyan los denominados derechos de cuarta y quinta generación, que harían hincapié en la preservación de valores como la libertad y la justicia ante el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, las herramientas digitales y el avance de la bioética y la genética. Gracias. Mire, muy importante eso ahí, ¿no? Hace 20 años realmente no había esa tendencia hacia cuidar el ambiente. Hace 20 años estamos hablando del año 2002. Hace 30 años peor, en los años 90 no había. Habían ciertas cosas que sí, que el clima, que más adelante, pero no había, y las empresas no invertían en el cuidado ambiental. Ahora sí, tanto así que ahora hay hasta materias de ecología que se dan en carreras técnicas como telemática. Se impone que para hacer un proyecto tenga que haber el análisis de impacto ambiental, para precisamente evitar o minimizar que haya una afectación al medio ambiente. Parte de los derechos, ¿no? Ahora, lo que está diciendo que la cuarta y quinta debe ser incluido y que aparte se debe agregar con el desarrollo en los últimos 10 años de todo lo que es la parte tecnológica, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad en las redes, por ejemplo. Es increíble cómo en las redes se ataca, se insulta, se ofende o se miente. Entonces ahí debería también aplicarse eso ahí. Las personas, tal vez en presencial no es tanto así, ¿no? Pero en las redes, en la parte virtual, sí, se rompe muy fácilmente ese hilo que separa de lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer. Entonces yo veo a la persona, yo no le puedo decir es corrupto. Tengo que probarlo. Pero en redes sí, la gente lo dice. Y ves que mucha gente tiene que andar bloqueando a otros porque insultan, porque agreden, y eso es atentar contra la libertad de las personas. Es un derecho humano de todos nosotros. ¿Ok? Bien, siga. ¿Qué pasó? Buenas con todos. Yo voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Representantes de las Naciones Unidas de todas las regiones del mundo adoptaron formalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.
Los estatus de las Naciones Unidas establecieron 6 órganos principales, incluyendo la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Corte Internacional de Justicia y en la relación de los derechos humanos, un Consejo Económico y Social, ECOSOC. Los estatus de las Naciones Unidas otorgaron también el Consejo Económico y Social del poder de establecer comisiones a campo económico social para la promoción de los derechos humanos. Una de ellas de las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas que, bajo la presencia de Eleanor Roosevelt, se encargó de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas formalmente adoptaron por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es el documento más universal de todos los derechos humanos en existencia, descubriendo los 30 derechos fundamentales que constituyen la base para la sociedad democrática. Tras ese acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que dieron difusión del texto de la declaración que causarán que la distribuyan, exhibieran, leyeran y expusieran principalmente en escuelas y otras instituciones de enseñanza, sin distinción, basándose en la posición política de los países o territorios. En la actualidad, la declaración de un documento en continua evolución que ha visto aceptado como contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo. Según el libro Guinness de Récords Mundiales, es el documento más traducido del mundo. Gracias. Bien, muy bien, estimados estudiantes. Recuerden que los que expusieron hoy solo van a subir la diapositiva y el Word, ¿no? Los que no expusieron tendrán que grabarse en Zoom, la exposición, y subirán el archivo del video, el archivo de Word y el archivo de PowerPoint. Si el video es muy pesado, deben subirlo a YouTube, copiar el enlace en Word, en otro archivo de Word, no en el de investigación. En otro archivo de Word, poner los integrantes y lo suben. Ahí tendrán que subir los que no pusieron 3 archivos. El de Word, PowerPoint y el otro de Word con el video. ¿Ok? En cambio los que pusieron solamente 2 archivos. ¿Alguna pregunta? Ya tienen las actividades en el Moodle. Tienen que verlas, por favor. Ahí están las fechas hasta máximo pueden enviar. Dígame. Dígame. La vez anterior solo puse el link en esta de comentario al subir los archivos. Tendría que editar lo que ya hice en la otra exposición, porque solo le puse el link en este comentario ahí para el video. A ver, yo comentarios no califico. Yo califico donde están las asignaciones. A los chicos ponen en comentarios a veces deberes porque no alcanzaron a tiempo y por un sinnúmero de cosas, pero yo no califico en comentarios. Solo tendría que editarlo. ¿Vale? Tendría que editarlo porque ahí puse el link para el video. Tendré que subir un archivo de Word. Como mamuca. Sáquenlo a Word o el archivo. Hoy día solo hay arroz para nosotros dos. Allí no le vamos a dar arroz. Apaga el audio. Pero mañana a comprar no quiere. Ya, gracias. ¿Está bien, Julio? Y yo como que quita huevo. Ñaño, no hagas bulla. Déjeme silenciarlo yo por acá. Ya, listo. Ya, profesor Argüello, me conecté tarde. Ah, la lista. A ver, rapidito, que ya estamos con el tiempo. A ver, ¿quiénes llegaron tarde? Mi compañera Yelena. Yo, profe. León. Yo, profe. No alcancé a contestar. No me valía el audífono. ¿Qué cosa? No alcancé a contestar la asistencia porque no me servía el micrófono. Ya. Estaba inestable la conexión. El problema es que ya me botó el Zoom. No me permite estar mucho tiempo sin tener actividad dentro del sistema. Iba a tener que volver a poner la clave, volver a ingresar. Realmente que es molestoso. Porque Profe, una pregunta. Mantenerse conectado. Eso en el 1-1. Dígame. Verá, hay una actividad que se llama video 2, que hay que realizar un video de los temas de los días 1, el que deseen, dice ahí.
Dice que hay que grabarse y hacer un collage ahí entre todos y subirlo. Sí. ¿Hay de un solo tema o de todos los temas, de los 3 temas? Bueno, puede ser de 2 temas, de 3 temas, lo que usted desee. Y ahí grabarse y hacer un video así como tipo... Sí, ya le voy a poner el video. Exponer. Yo ya tengo clase también, pero es video cortito para que vean cómo son los videos que estoy pidiendo. Pero déjenme ahorita un ratito terminar de tomar lista. A ver, rápido. Argüello. Buri. Argüello, Buri, ¿no están? León. Presente. Martínez. Martínez. Mora. Presente. Mora, presente. Mora. Muñoz. Ordóñez. Listo. Ya están todos los... Presente, profe, Ordóñez. ¿Quién? Ordóñez, profe, presente. Por favor, pues, señor. Mire que después de ya puse grabar, usted dice presente. A ver, ya, ahí está. Voy a poner el video rapidito para que puedan tener una idea de qué es lo que quiero. ¿Ok? Bien. A ver, déjenme ver. Ya lo comparto. Profe, pero mándanos el link, nosotros lo vemos en casa. En la casa. No, pues será en WhatsApp. Ya, ¿sabe qué? Sí, la voy a pasar por WhatsApp. Sí, porque estamos con el tiempo. Para no quitarle mucho tiempo, profe. Tengo otra clase. No, yo también tengo otra clase. A ver, Yelena, ¿usted está en el trabajo? ¿Qué trabajo? Sí, profe, estoy en el trabajo. ¿En dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? En editorial. Chévere, chévere. Claro, con mascarilla. Bien, me había olvidado, aprovechando que hablé esto de aquí, están sin cámara todos, ¿no? Lo veo pura foto, algunos ni siquiera con foto. Voy a empezar, sí, algunos sí, el de Barcelona que está con las manos así, muy bien. Es que así deben estar todos con cámara, ¿ya? Realmente nos están pidiendo eso a los docentes, que les revisemos que tengan todos con cámara. Listo, niños, un placer, un abrazo, tengan una linda semana, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien.